Dios derrama de toda su furia, todo lo que se conoce como la ira de Dios, la derrama sobre su Hijo para que Él nos pueda reconciliar con nosotros y ahora nosotros podamos disfrutar de una paz y una paz verdadera. ¿Qué significa que Jesucristo haya venido a este mundo? ¿Qué significa para nosotros? Qué bendición tan grande si el mundo entendiera el gran beneficio que recibimos a través de ese acto de amor de Dios para con la humanidad entera, de enviar a su Hijo a este mundo. Con la caída de Adán, con lo que es el pecado original que se conoce, ¿verdad?, en el huerto del Edén, cuando Adán desobedece, comienza un plan y un proyecto de Dios para reconciliar al mundo completo al estado original que tenía con Adán. Y lo hizo a través de muchas personas, de muchos hombres. Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre, siempre ha querido tener una relación personal con el hombre. Por eso es que dice la Biblia que en el huerto del Edén Dios hablaba con Adán todos los días, todas las noches. Era una constante comunión y era una constante relación, porque en realidad esto del evangelio, esto del cristianismo, tiene que ver con esa relación personal que tú tienes con Dios. No es tanto ese concepto de religión, de bueno, ya me hice de un grupo o ya soy parte de cierta congregación. Es una bendición que pertenezcas a esta casa y nos gozamos, y creo que Dios seguirá añadiendo a esta casa aquellos que con un propósito van a llegar acá, con el propósito de desarrollar ese proyecto que Dios ha puesto en este lugar, con las familias que son parte de este proyecto. Pero sobre todo, aparte de lo que haces acá en la iglesia, aparte de la congregación en donde asistes, hay una relación individual que es lo que marca y lo que determina tu crecimiento espiritual y las bendiciones que puedes recibir de Jesucristo ahora a través del nuevo pacto. Entonces, esto del evangelio es en realidad una relación personal con Dios. Yo voy a seguir insistiendo en que tú tienes que buscar esa relación personal con Dios, no solamente el domingo acá, sino el lunes, el martes. ¿Cuánto tiempo le dedicas a platicar con Dios? ¿Cuántos hablan con Dios? ¿Cuántos oran? Porque en realidad orar es comunicarte con Dios. La gente o la religión nos presentó la oración como parte de un esfuerzo que hacemos. Hay que orar 3 horas al día, hay que orar 1 hora. Y creemos que ese esfuerzo de orar 1 hora, Dios lo mira y Dios tiene misericordia y Dios dice, bueno, ya oraste 1 hora, ahora voy a ser un poquito bueno contigo, te mereces un poquito de bendición, porque has pasado 1 hora de rodillas y ese sacrificio de estar de rodillas me conmueve a mí, te voy a bendecir un poquito más. De esa es la forma que nos lo presentaron, pero en realidad la oración no es ningún sacrificio, es una bendición, es una comunicación con ese ser a quien amas y quien te ama tanto. Yo no creo que hablar y tener una comunicación con tu esposa sea un sacrificio, o tener una relación íntima con tu esposa sea un sacrificio. Depende, ¿verdad? Porque cuando tú amas a una persona, tú quieres estar siempre hablando y comunicándote y en contacto con esas personas. Por eso es que cuando te enamoras por primera vez, las primeras semanas no quieres parar de hablar por teléfono con esa persona, ¿verdad? Juegas antes, hacías colochitos con los cordones, ahora ya no existen de esos teléfonos. Pero ahora existen lo que son los textos y lo que son el Snapchat y todo eso. Y pasas en video chat con la persona que amas y no quieres colgar. Cuelga tú primero, no yo, tú, mejor tú. Y eso es lo que significa tener una relación personal con alguien. Amar la compañía, amar la comunicación. Cuando oramos es eso lo que hacemos.
nos comunicamos con ese ser que nos ama tanto, a quien nosotros amamos. Entonces, esto del evangelio es una relación personal en donde yo dedico mi tiempo. Nadie me puede obligar a orar, nadie me puede obligar a buscar a Dios, nadie me puede obligar a serle fiel a Dios. Nadie, ni el pastor, ni quien sea, ni tu mamá, ni tu papá. Nadie te puede obligar a tener una relación personal con Dios. Es tu decisión. Y de eso se trata el evangelio, de entender que todo lo que hacemos ahora para el Señor lo hacemos porque lo amamos y porque sabemos que Él nos ama también, y hemos entendido y hemos aceptado ese amor. Lo que se trata del Hijo de Dios, ¿qué hemos aprendido con relación a el Hijo de Dios? ¿Quién es Jesucristo para tu vida? ¿O qué significa Jesucristo para tu vida? Y hemos visto el personaje de Jesús de diferentes ángulos, de cómo la religión lo presenta, o cómo algunas personas creen que Jesús sí era un profeta, era un hombre dotado con algo sobrenatural, pero no creen que Jesucristo era el Hijo de Dios. No creen que Jesucristo era Dios. Y eso provoca un problema, porque hay gente estudiando la Biblia para salvarse, pero que no acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, aunque leas la Biblia, aunque practiques una religión, si niegas a Jesucristo, o si no recibes a Jesucristo como tu Salvador personal, no tiene ningún efecto lo que puedas leer o lo que puedas estudiar. Hay gente que estudia la Biblia como parte de un programa, de un proyecto, y eso no necesariamente les garantiza la salvación. Por eso es que Jesús le dice a los fariseos: ustedes estudian la Biblia o estudian las Escrituras porque creen que ahí está la vida eterna, pero no se han dado cuenta que ellas hablan de mí. Están estudiando una parte del libro para encontrar vida eterna, y niegan mi presencia, niegan mi persona, quien es en realidad el que da la vida eterna. Entonces, desde que el hombre peca, Dios siempre ha buscado una forma de cómo comunicarse con el hombre, de cómo restablecer una relación personal. Por eso miramos a los personajes del Antiguo Testamento, miramos a Moisés, miramos a los profetas, miramos a los jueces, hombres que Dios levantó para a través de ellos poderse comunicar con el hombre y poder tener una relación personal con el hombre, poder hablar con el hombre, que ahora el hombre pueda sentirse que está conectado con Dios a través de una persona. Ahora, eso termina con la llegada de Jesucristo. Yo quiero decirte que Jesucristo llegó para cambiarnos la vida. ¿Cuántos lo creen? Jesucristo llegó para cambiarle la vida a la humanidad entera, no solamente a un grupo de personas o solamente a los que pertenecen a una religión. Jesucristo llegó para cambiarle la vida a todo el mundo, a todo aquel que quiere un cambio, a todo aquel que ya no quiere vivir de la forma en que está viviendo, todo aquel que ya está cansado de un estilo de vida, aquel que no encuentra escape, que no encuentra salida, que no encuentra una solución, una respuesta a su vida, es un buen candidato para recibir a Jesucristo. Amén. Estamos en una época, en una temporada en donde miramos pesebres, miramos a ovejitas de cartón, miramos a un bebé ahí en medio, lo que se conoce tradicionalmente como el nacimiento. Y eso representa algo que sucedió hace más de 2000 años atrás, la historia. Ahora hay que diferenciar entre la tradición y la historia, porque la tradición ha como distorsionado la historia verdadera de lo que es el nacimiento de Jesús. Tenemos el nacimiento de Jesús como una tradición, pero en esa tradición se perdieron algunos principios, algunos puntos básicos que tienen que ver con el nacimiento de Jesús, que son bien importantes, y en otra ocasión vamos a estar compartiendo todo lo que es la diferencia entre la tradición y la historia verdadera. ¿Por qué Jesús nació donde nació? Pero quiero simplemente romper algunas creencias que no son con bases bíblicas. Por ejemplo, cuando nosotros miramos un pesebre, el concepto de pesebre que nosotros tenemos es de corral, es de un chiquero, es donde van los animales a dormir y en donde viven los animalitos, y creemos que en ese corral, en ese chiquero, ahí nació Jesús. Pero eso es totalmente equivocado, eso no es así.
Ese es un lugar inmundo y un judío jamás va a permitir que uno de sus hijos nazca en un lugar inmundo, menos el Hijo de Dios. Entonces lo que sucedía en aquellos días es que estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, los judíos, y alrededor de Jerusalén hacían ramadas, porque la fiesta de los tabernáculos tiene que ver con la construcción de enramadas, es una costumbre judía, y que eso los hace recordar los 40 años de peregrinaje que anduvieron en el desierto y vivían en ramadas, en lo que ellos le llaman como un Sukkot, que es una enramadita en donde allí duermen unos días para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, y eso era lo que estaba sucediendo en los tiempos cuando Jesús nació. Eso lo celebran entre septiembre y octubre, más o menos en esa fecha. Cada año cambia un poco, porque el calendario judío es diferente al calendario que nosotros tenemos. Ellos se rigen por el calendario lunar y nosotros por el calendario solar, que es como una tradición de los romanos, del Imperio Romano. Historia. Entonces, dice la Biblia que en Jerusalén no encontró quien le abriera la puerta a María cuando andaba en los últimos momentos para dar a luz. Y nos dijeron que la gente judía era mala y que eran de mal corazón y que por eso no le abrieron la puerta a María, pero en realidad lo que sucedía es que desde el punto histórico y cultural religioso de los judíos, si una mujer da a luz en tu casa es inmunda por 7 días. Nadie puede salir, nadie puede tocar nada porque la casa se convierte en una casa inmunda. Y supongamos que esa fuera nuestra tradición y alguien venga en estos días y te diga tenés que cerrar tu casa, pasar 7 días encerrado y perderte toda la fiesta, las navidades y todo eso. Thank you very much, but I don't know you. Go somewhere else. Y eso sucedió con María. Era en la fiesta de los tabernáculos y nadie le iba a prestar una casa a una mujer desconocida para que diera luz y que ahora la casa se convirtiese en una casa inmunda y perderse los 7 días de fiesta. Entonces esa era la razón por la que nadie le abrió la puerta, porque nadie quiso pasar por ese proceso, pero todo era un plan y un proyecto de Dios. Hemos aprendido de que Jesucristo es el cumplimiento de una palabra profética en todas las áreas. Nada fue casualidad, nada fue resultado de una mala decisión de alguien. Fue un cumplimiento de una palabra profética que ya estaba escrita. Por ejemplo, en las enramadas que hacen los judíos, siempre ellos traen los primeros frutos y los ponen en el centro de una mesita que ponen como tradición, como parte de una fiesta que fue establecida para ellos. Entonces, en medio de esa enramada, rodeado de animales que eran todos los primogénitos, porque lo que los judíos hacen es que ellos escogen el primogénito de todos sus animalitos y los traen y lo ofrendan, lo sacrifican. En aquellos entonces, en aquellos tiempos era así. Y traían la primicia de todo, traían la primicia de sus frutos, de sus granos, y traían la primicia de sus animales. Entonces todos los animales que rodearon el nacimiento de Jesús eran primogénitos. Estaban ahí para una ofrenda, para ser ofrendados. Porque Jesucristo era la ofrenda para el mundo entero. ¿Estás entendiendo que todo tiene sentido y todo tiene una razón de ser? O sea, no es que Jesús nació en un chiquero porque nadie le dio donde estar. Es que todo tenía un propósito y un cumplimiento. Todo se alinea a lo que estaba ya escrito aún en la tradición judía. Entonces nace rodeado de animalitos que eran primogénitos, que los habían llevado a Jerusalén para sacrificarlos y ofrendarlos. Entonces Jesús es el primogénito hijo de Dios. Por eso es que nació entre los primogénitos como una ofrenda para el perdón de todos los pecados del mundo. Dale un aplauso al Señor. Lucas capítulo 2, versículo 8, vamos a comenzar la lectura. Si me le regalan un aplauso a todos los amigos que están a través de las redes sociales. Mis amigos, bienvenidos, Dios les bendiga. Feliz Navidad a todos. Y aquellos que no creen en la Navidad, pues déjenos tranquilos a nosotros disfrutar las fiestas, ¿verdad? No tenemos problemas con eso, los amamos también. Y si no quieren los regalos, pues démenlos a mí, yo igual los disfruto. Así es que les bendecimos desde el Ministerio Restauración y esperamos que la palabra te bendiga y transforme tu vida. Lucas capítulo 2, del 8 al 20, comenzamos la lectura.
Habían pastores en la misma región, o sea, en la región donde nació Jesús, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Los judíos dividen la noche en 4 partes, 4 vigilias, y ellos estaban pastoreando toda la noche su rebaño. Por eso es que habla de ese contexto. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Yo quiero que entres en la escena, en la película de lo que estamos leyendo. Y tuvieron gran temor, o sea, gran miedo de lo que estaba sucediendo. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, les doy noticias de mucha alegría, de mucho gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, es para todo el mundo, no solamente para una nación. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, cuando estaban platicando, dice que aparecieron con el ángel una multitud de las huestes celestiales. A mí me hubiera gustado estar ahí, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Wow, qué lindo ese coro que cantaban, ¿verdad? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron que unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les decían, de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cristo ha sido el que hizo las paces entre el hombre y Dios. Cuando el hombre peca, el pecado produce un distanciamiento entre Dios y el hombre. Y como te explicaba hace un rato, a través de los tiempos Dios siempre quiso volverse a conectar con el hombre. Pero no había un hombre con la capacidad o con la santidad o con todo lo necesario para que se pusiese entre Dios y el hombre y pudiese reconciliar completamente esa relación perdida. Entonces aparece el cumplimiento de una palabra profética que ya estaba escrita en todo el Antiguo Testamento, y esto lo hemos estado estudiando, en donde llega el momento en donde Dios mismo iba a tomar forma de hombre para que a través de él poder reconciliar al mundo consigo mismo, porque el pecado hizo que el hombre fuese imperfecto, y una persona imperfecta no podía pararse delante de Dios y redimir a otros imperfectos igual que él. Por eso es que está escrito que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el hombre no podía salvarse por sí mismo, ni podía reconciliarse con Dios mismo por sus propios esfuerzos. Era necesario que Dios mismo tomara forma de hombre, viniera a la tierra y en forma de hombre reconciliar al hombre con él mismo. Qué lindo lo que Dios hizo, ¿verdad? ¿Cuánto nos ama Dios? Leemos los escritos y hemos hecho pesebre de todo esto, y creo que esto es lo que se basan para hacer el pesebre y todo eso. Pero aquí hay algo más grande. Lo que los ángeles, el mensaje de los ángeles es: ya no va a haber enemistad entre Dios y el hombre más. ¿Estás entendiendo? Ahora hay paz. O sea, Dios va a hacer las paces con el hombre a través de este niño que ha nacido. Este niño es el Salvador, o sea, este es el niño que va a redimir a una generación, a un mundo que está alejado de Dios, y los va a traer cercanos a Dios. Por eso es que dice que las legiones de ángeles decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. En otras palabras, ese concepto de ese Dios enojado, de ese Dios peligroso, de ese Dios castigador por el pecado, ha llegado a su fin. Ahora
ya Dios no está enojado con el hombre. ¿Me está siguiendo? Cuando no entendemos este gran acontecimiento, seguimos creyendo de que Dios trata con nosotros en este tiempo de la misma forma que trataba con los judíos en el tiempo antiguo. Y el trato de Dios con los judíos era diferente al que Él tiene con nosotros. Dios derrama de toda su furia, todo lo que se conoce como la ira de Dios, la derrama sobre su Hijo para que Él nos pueda reconciliar con nosotros y ahora nosotros podamos disfrutar de una paz y una paz verdadera. Jesucristo te trajo paz. Amén. Jesucristo es el príncipe de paz. Tú tienes que saber que cuando llegas a Jesucristo y Jesucristo viene a vivir dentro de ti, ahora hay paz viviendo dentro de ti. Ahora ya no eres la misma persona. Algo va a suceder en tu interior porque el príncipe de paz ahora vive dentro de ti y ahora va a fluir paz en tu interior. Eso es así, eso es algo espiritual, algo que tienes que creerlo. O sea, no podemos mirar a Jesucristo simplemente como el salvador de mi vida para no ir al infierno. Porque ese es el contexto a veces religioso que tenemos, en donde miramos a Jesucristo simplemente el que nos salvó de no ir al infierno. Pero Jesucristo hizo mucho más que eso. Eso es parte de todas las grandes cosas que hizo Jesús. Ayer mientras manejábamos, mi hijo Lucas me decía: papi, ¿por qué tuvo que morir Jesucristo? Why does he have to die? Y me tocó explicarle un montón de razones por las que Jesucristo murió. Pero luego me fui a la casa pensando que no le dije todas porque son muchas. Y una de las razones por las que Cristo vino es porque quería darnos paz a nosotros. Él es el príncipe de paz. Siempre la gente ha vivido angustiada, siempre ha vivido la gente con problemas, siempre ha vivido la gente cargada. Por eso Jesús decía: vengan a mí los que están trabajados y los que están cargados, porque yo los voy a hacer descansar. O sea, Él es el día de descanso. Jesucristo mismo es el día de descanso, el día de reposo. Él es nuestra paz. Por eso es que el ángel comienza dando ese mensaje: ahora habrá paz entre los hombres. Porque ya Dios no va a estar más enojado con el mundo. Hay alguien que va a pagar el precio de ese castigo, el precio de ese enojo, de esa molestia que provocó el pecado. Ahora hay alguien que va a pagar por ella y ahora el mundo puede estar en paz y en buena comunión con Dios. Amén. Qué lindo lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, del 17 al 21, y te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Esto es lo que sucede cuando tú vienes a Jesucristo. Esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Estoy leyendo el versículo 17 en la Nueva Traducción Viviente. Te la leo esta porque me gusta cómo lo explica, más fácil de entenderlo. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Mira qué bonita la tarea que Dios nos ha dado. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos: vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Qué bonito lo dice esta versión, ¿verdad? Para que a través de Cristo ahora tú puedas tener una relación correcta, estar en buenos términos con Dios. La pregunta es: ¿cómo está tu vida con Dios? ¿En qué términos estás con Dios? Y si no estás bien con Dios, ¿por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no estás bien con Dios? ¿Qué es lo que te impide estar bien con Dios? Porque ya no hay nada que te impida en tener una buena relación personal con Dios. Ay, pastor, es que yo tengo un problema que no lo puedo dejar. Sí puedes.
¿Cuál es el impedimento que ahora te separa de una relación personal con Dios? Para eso vino Cristo. Cristo vino a romper todos los impedimentos y ahora a través de Él nosotros podemos tener una buena relación con Dios. Cristo vino a hacer muchas cosas aparte de la salvación. Vino a pastorearnos, vino a darnos lo que nosotros necesitábamos. Y cuando veo el que los ángeles se le aparecen a un grupo de pastores, yo digo, ¿por qué se les apareció a los pastores y no a un grupo que estaba trabajando en la construcción o que estaban haciendo otra cosa? ¿Por qué tuvo que hacer un grupo de pastores que no estaban ni siquiera buscando un encuentro con Dios? Porque a veces nosotros nos vamos a las montañas y allá queremos encontrarnos con Dios pensando que Dios está en la montaña. Dios está en todas partes. No hay ningún problema con los retiros, no estoy hablando en contra de eso, pero creer que Dios está en un lugar específico es una equivocación al nuevo pacto. Ahora Dios está en todas partes, donde quiera que te arrodilles y tienes una conversación con Dios, en tu carro, en tu casa, ahí está Dios contigo. Amén. Alguien le da un aplauso al Señor por eso. Se le aparece a los pastores porque todo tenía una línea de cumplimiento. Dios iba a pastorear a la gente, al mundo entero a través de Jesucristo. No solamente iba a dar su vida por nosotros, sino que a través de Jesucristo nosotros íbamos a ser como ovejas pastoreadas por Cristo. Amén. ¿Cuántas ovejas hay acá? Amén. Entonces dice que se le aparece a los pastores, a unos hombres que no estaban buscando ni siquiera una experiencia espiritual con Dios. Yo no sé cuál fue la razón por la que estaban ahí trabajando. A lo mejor uno de ellos no quería ir a pastorear esa noche y le dice a su esposa: mira, vieja, me toca trabajar de noche ahora. Bueno, llévate café, llévate té, cuidado con los zancudos o las serpientes, no sé. Los consejos que le dan la esposa al esposo cuando le toca trabajar de noche y cuando va a un lugar así lejos. Y en esa madrugada tienen una experiencia que les cambió la vida y hace que aparezcan en los escritos bíblicos. Porque Jesucristo vino a pastorear al mundo entero. Ese era uno de los propósitos que iba a cumplir acá en la tierra. ¿Y cuáles son las características de un buen pastor? El buen pastor primero imparte paz a sus ovejas, a su rebaño. Sabes que las ovejas, hablando literalmente, se sienten confiadas cuando levantan su cabeza y miran que el pastor está ahí. Esa es una de las características. Los cabritos dicen que no les importa quién anda, ellos andan por sus lados, eso no les importa a nadie. Pero las ovejas, dicen algunos estudiosos, que comen y levantan la cabeza de vez en cuando para ver si su pastor está ahí. Y lo hacen como parte de su diseño, así son. Les gusta sentirse confiadas. Les gusta sentirse que hay alguien que las está mirando y las está cuidando. Por eso es que los pastores literales no duermen. Ellos pasan siempre despiertos, porque las ovejas se dan cuenta si el pastor está durmiendo o el pastor está despierto. Ustedes pueden notar eso. Entonces es lindo cuando miras el concepto de pastor y cómo Jesucristo es con nosotros. Por eso es que cuando vienes a Cristo recibes paz, porque Él es el buen pastor, y el buen pastor lo primero que hace es impartirle paz a su rebaño. También el buen pastor es un protector de su rebaño. Protege a su rebaño. Cuando yo veo a David, por eso es que David queda en la historia como uno de los mejores pastores, porque David dice: cuando venían osos, cuando venían leones y me querían comer a una oveja, yo peleaba con ellos y los mataba. El Espíritu Santo venía sobre mí y defendía mi rebaño. ¿Qué tan dispuestos estamos a dar la vida por una oveja? Porque a veces decimos: bueno, es una ovejita, hay que se la coma. Tengo más, ya van a nacer más. Pero el pastor no piensa de esa manera. Desde el punto de vista de David, dice que David se enfrentaba a osos, se enfrentaba a leones para defender a una de sus ovejas. ¿Están entendiendo lo importante que es tener un buen pastor? En donde todas las ovejas son importantes.
Entonces el buen pastor es un protector de su rebaño. El buen pastor trae alimento a sus ovejas. El buen pastor se preocupa para que sus ovejas coman bien. Las cuida, las lleva donde hay buenos pastos, las lleva donde hay buena comida, porque le interesa la buena alimentación de sus ovejas. ¿Por qué te estoy hablando de todo esto? Porque de cierta forma cada uno de nosotros hemos sido llamados a hacer eso después de Jesús. Porque a veces creemos que Jesús vino y nos salvó y ahora ya soy salvo, gloria a Dios, voy para el cielo y allá tengo una morada celestial, y nos visualizamos ya con zapatillas doradas, con alitas, caminando en las calles de oro. ¿Y qué me importa aquel que se fue al infierno? Pero ese no es el concepto de Dios. Ese no es el concepto de Jesucristo. A Jesucristo sí le importa cada vida, cada persona, como un buen pastor. Se preocupa porque hay alimento para sus ovejas. El buen pastor le importa o no le importa exponer su vida por defender a una de sus ovejas. Esto es bien profundo. Porque estoy hablando de lo que es un pastor literal, pero yo quiero que lo vayas relacionando con lo que es un pastor espiritual. Al buen pastor no le importa exponer su vida por una oveja. O sea, ¿qué me importa que me critiquen? ¿Qué me importa que hablen mal de mí? ¿Qué me importa que me suban y me bajen el cuero? Si puedo ayudar a una persona, no me importa mi vida. ¿Estás entendiendo lo lindo que es entender el concepto de pastor? Porque a veces hay personas, y no quiero hablar mal de nadie ni juzgar a nadie, pero a veces estamos más interesados en nuestra reputación que en poder bendecir a una persona. Me invitaron a una fiesta para que bendiga a una persona, pero ahí van a haber borrachos, ¿y qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir del pastor si lo miran en medio de una fiesta pagana donde hay tragos y hay bailes? Entonces mejor no voy. Mejor me quedo acá porque mi reputación vale mucho. ¿Y qué pasa con la bendición de una persona? ¿Qué pasa la administración de una persona? No te voy a contar dónde me meto, pero a mí no me importa. Siempre y cuando voy a bendecir a alguien. Y hace unos días estuvimos en una fiesta en donde tuvimos que ministrar a unas personas en medio de todo lo que estaba pasando. La señora dice: yo tengo problemas de corazón, me han dado malas noticias. Salimos al pasillo, y allá al pasillo, mientras estaba la fiesta todo dar adentro, ahí ministramos, y ahí el Espíritu Santo los ministró, ahí lloraron, y ahí les dijimos: no se preocupen, Dios va a hacer la obra en ti, y creo que Dios va a hacer la obra en esa persona. No me importa mi vida personal, me importa la necesidad de aquella persona que está desesperada. Quizás nunca va a poder llegar a una iglesia, pero gloria a Dios porque yo llegué ahí, y ahí lo voy a ministrar. Siempre que tengo una oportunidad de ministrar a las personas, lo administramos. Y esto no para donde quiera que vas. Yo a veces le digo a mi esposa, es como we don't have a break. You don't. Un día de esto fui a recoger a mi carro al taller, y ahí en el taller, mientras pagaba, la persona comenzó a preguntarme y comenzamos a ministrarle con relación a sanidades divinas, cómo Dios opera, porque la gente está cansada, está enferma, viene con problemas, y me decía: es que tengo un problema de espaldas. Y yo le dije: te tengo la solución, Jesucristo te puede sanar. Él me sanó a mí. ¿Cómo fue eso? Fue así, así. Y al final terminamos 45 minutos ministrando sanidad, alimento a esa persona, y sin tomar en cuenta las horas por teléfono, porque ese es otro tiempo. ¿Por qué? Porque hemos entendido, y no porque me quiera creer que el gran pastor, estoy hablando de lo que es entender el trabajo pastoral. Porque a veces miramos el trabajo pastoral como una plataforma, lo que yo hago acá el domingo, y qué bonito nos miramos acá, ¿verdad? Qué bonito estar acá, y qué bonito, pero lo más bonito es sentarte con una persona, sentarte con ella
y que comience a abrir su corazón y comenzar a ministrar en esa área donde está. ¿Sabes que Dios siempre quiso en el Antiguo Testamento que los sacerdotes hicieran ese trabajo en la nación de Israel? Dios mira a los sacerdotes como pastores y los pone como sacerdotes para que cuidaran no solamente la parte económica, sino que también cuidaran la parte espiritual de la nación de Israel. Pero los sacerdotes de aquellos tiempos confundieron el privilegio de trabajar para la gente y se creyeron que Dios los había escogido a ellos porque ellos eran los más santos, los más preparados y los más bonitos delante de toda la congregación. Porque en efecto un sacerdote tenía que ser perfecto físicamente. Y el Levíticos te da la lista de lo que no debería de tener un sacerdote. O sea, no podías tener un defecto físico y ser sacerdote. O sea, no podías tener una mano o un pie chueco o algo, y te da detalles hasta de las partes íntimas, hasta cómo los genitales tenían que ser del pastor, del sacerdote en aquellos tiempos, porque eran una representación de Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote. Entonces todo lo que estaba establecido en la cultura judía apuntaba a quién sería Cristo una vez que Él viniera a esta tierra. Entonces habían ciertas demandas, estaturas. Si eras chaparrito no podías ser un sacerdote. Sorry. Gracias a Dios que eso cambió, ¿verdad? Será parte de la ley. Ahora ya Dios no mira tu estatura ni mira tus defectos físicos. A Dios mira lo que hay en tu corazón para que puedas servirle al Señor en estos tiempos. Entonces en el libro de Ezequiel, Dios se molesta con los sacerdotes porque no han pastoreado a las ovejas de la forma que Él quiso que las pastorearan. Se descuidaron y comenzaron solamente a engordarse ellos, a tener ellos sus beneficios personales, materiales, y no les importó la gente. Una de las características del por qué los fariseos no se llevaban con Jesús es porque a los fariseos no les importaba la gente. Les importaba su posición, les importaba su dinero, les importaba las ofrendas que les traían, las primicias, porque todas las primicias eran para el sacerdote. Y de eso vamos a estar hablando en enero, así que no te pierdas ni un domingo el mes de enero. Vamos a estar hablando de lo que es dar por gracia una vez que vienes a Cristo. Vamos a hablar de la importancia del diezmo, de la importancia de las ofrendas, de las primicias y todo esto que hacemos para el Señor. ¿Por qué existen diezmos, primicias y ofrendas? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuántos van a estar acá? Amén. Todos los años, el primer mes lo dedicamos para instruir a la gente con relación a las finanzas. No para sacarle dinero a la gente, no para manipular a la gente, sino para instruir a la gente desde el punto bíblico con relación a las finanzas. Entonces en el libro de Ezequiel, capítulo 34, te voy a leer un pasaje, unos cuantos versículos, para que veamos la condición en que se encontraba la nación de Israel y los pastores que Dios había puesto en aquellos tiempos. Dice: vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, dice el Señor, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo, y esto me gusta, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por lo que Dios habló en los tiempos de Ezequiel, muchos años atrás? Yo mismo, dice el Señor, voy a ir a buscar a mis ovejas y las reconoceré
como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. O sea, de cuando fue, los que hemos estudiado esto, pues entendemos a qué se refiere, a todo lo que fue el cautiverio que iba a suceder en aquellos tiempos. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos o en buenos pastizales serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra se va a cumplir con nosotros. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas la engordada, hablando a los pastores que tenían ellos, a los sacerdotes fariseos, y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. O sea que en aquellos tiempos ya Dios estaba mirando la restauración no solamente de la nación de Israel. Ya estaba diciendo que a esas personas a quien Él había puesto como pastores no estaban haciendo bien su trabajo, porque a Dios siempre le ha interesado la gente más que las posiciones. A veces nosotros como humanos confundimos la posición con la función y creemos que el pastorado es una posición. No lo miramos como una función, cuando en realidad a Dios no le importan los títulos, no le importan las posiciones, le importa la función que tú desarrollas en ese lugar donde Él te ha puesto. Entonces los posiciona ahí para que ayuden a la gente, para que sean de bendición al pueblo, a la nación de Israel. Pero los pastores, los sacerdotes de aquellos entonces, de aquellos tiempos, no se preocupaban por la gente, se preocupaban por ellos mismos. Y Dios dice: no están haciendo el trabajo que yo demandé de ustedes. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces lo que voy a hacer es que los voy a quitar a ustedes y yo mismo voy a ir y los voy a pastorear. Alguien le da un aplauso al Señor por eso. Hay una palabra profética que ya estaba escrito, que Dios mismo iba a ser el que nos iba a pastorear. ¿Cómo sucedió eso? A través de Jesucristo. Mira lo que dice San Juan, capítulo 10, que es el cumplimiento de esa palabra que acabamos de leer. Vamos a leer todo el pasaje. Dice que el versículo 7: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, refiriéndose a los fariseos que estaban ahí en la primera fila, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Wow. Me imagino la cara que pusieron los fariseos. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido, dice Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo digo amén a eso. Yo soy el buen pastor, o sea, del que se refería Ezequiel. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y no sé si estaba mirando a los que estaban enfrente, a los fariseos, y que no son de él, o sea, estamos hablando más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, dice Jesús. Así que el asalariado huye porque es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También dice este versículo, es que me gusta, yo quiero que tú pongas tu nacionalidad ahí. También tengo otras ovejas que no son de este redil, no son judías, no son hebreas.
no sé de qué país tú eres, salvadoreño, mexicano, está hablando de ti y está hablando de mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, dice Jesús, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Oh, qué lindo el Señor. Dale un aplauso al Señor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, dice Jesús. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión o contiendas entre los judíos por estas palabras que Jesús decía. Muchos de ellos decían, demonio tiene. Mira lo que decían de Jesús los fariseos. Demonio tiene. Y está fuera de sí, está loco el tipo. Porque, y se hacen una pregunta: ¿por qué le oís? ¿Por qué le hacen caso a Jesús? ¿Por qué andan detrás de Jesús ustedes? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Pues acaso el demonio, o puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Buena pregunta, ¿no? Había gente inteligente en medio de ellos. ¿Sabes que la persona religiosa, cuando se ve confrontado con una palabra revelada, no tiene argumento? Eso ha sido común siempre. Jesucristo les revela lo que estaba escrito en Ezequiel y les dice: esos asalariados que habla Ezequiel son ustedes. A ustedes no les importan las ovejas, ustedes miran venir el lobo y huyen porque no son de ustedes. Pero yo soy el buen pastor. Yo soy el cumplimiento de esa palabra que dijo Dios: yo mismo las voy a ir a pastorear. Ahora aquí estoy, he venido para pastorear a mis ovejas. Qué bueno es el Señor, qué lindo es. Entonces dice: yo pongo mi vida por mis ovejas, yo doy mi vida, y no es que alguien me la quite. Los judíos no mataron a Jesús, ni los romanos. Jesús fue el que puso su vida voluntariamente por cada uno de nosotros. Él decidió morir por ti y morir por mí. Jesús dice: yo tengo el poder para poner mi vida y tengo el poder para resucitar también. O sea que yo soy el que voluntariamente hago todo esto. Y la gente, cuando lo oía hablar, los religiosos decían: este está endemoniado. ¿Por qué le hacen caso? ¿Por qué lo escuchan? ¿Por qué le oyen? Y habían otros inteligentes que dicen: no, un demonio no le puede abrir los ojos a nadie. Un demonio no puede hacer las cosas que este hombre hace. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una nueva vida donde las bendiciones son una realidad práctica y no son una ilusión futura. Esto es importante que lo entendamos de esa forma. El evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio de Jesucristo, es una vida nueva con bendiciones prácticas. No es una ilusión del futuro, porque la religión te lo presenta como que si el evangelio fuera algo que lo vas a tener todo, pero en el futuro. Cuando me muera voy a tener una mansión. Cuando me muera ya no voy a estar enfermo. Cuando esté en el cielo ya no voy a llorar. Cuando esté en el cielo ya no voy a sufrir. Cuando esté en el cielo ya no voy a... ¿Y qué pasa mientras llegas allá? Bueno, hay que aguantar, hay que sufrir. Entonces el evangelio es como una ilusión de algo lindo que te va a pasar cuando llegues allá. Pero el evangelio de Jesucristo es más que eso. Es una vida práctica, es una realidad. Jesucristo no te quiere sanar cuando llegues al cielo, te quiere sanar acá en la tierra. Dale un aplauso al Señor. Te quiere bendecir acá en la tierra. Obviamente cuando llegues al cielo también es otra etapa que vamos a vivir. Pero la bendición de lo que es entender el evangelio correctamente es que podemos disfrutar de una vida nueva. Por eso dice Corintios que el que está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas ahora son hechas nuevas.
Si vivías en un mundo de depresión, ahora en Cristo esa depresión desaparece, porque la paz inunda tu hogar, inunda tu cuerpo. Ahora eres beneficiario de esa paz. Si estabas enfermo, puedes declararte sano, porque ahora Cristo es tu sanador. Entonces el evangelio es el beneficio práctico de una nueva vida, de una nueva vida en Cristo. Ya no es una ilusión de lo que voy a tener cuando llegue allá a su presencia. Y eso lo tenemos que entender para poder disfrutar de todo lo que Dios compró para nosotros. O sea, Jesucristo muere y Jesucristo paga por tu paz. Jesucristo paga por tu enfermedad. Jesucristo paga por tu pobreza. Él se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos. Paga por todo lo que tú necesitas. La pregunta en esta mañana es: ¿qué es lo que necesitas de parte de Dios? ¿Qué necesitas? ¿Qué relevancia tiene Cristo en tu vida? Si yo te preguntara de una forma personal, ¿qué necesitas de Dios? Tú me dices: bueno, necesito una sanidad. Y he escuchado gente decir: eso está mal, ese evangelio no está bien, porque el evangelio no es solo de beneficios. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué es? Yo sí creo en el evangelio de beneficio. Sí creo que el evangelio produce bendición a las personas. No es que te va a resolver todos los problemas de una forma automática, porque Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicciones. Pero una cosa es enfrentar los problemas sin Cristo y otra cosa es enfrentarlos con Cristo.